para que no le digan y no le cuenten. Siempre con respecto al tema de la propuesta de reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación, hemos dicho que el punto más polémico y que más impugna a la oposición es el relativo a la forma de elección de ministros, magistrados y jueces, es decir, que estos sean electos por voto popular de la ciudadanía. Pero considero que para tener un criterio bien informado, sustentado, es importante conocer y entender todo el contexto y los antecedentes. Y para esto es fundamental recurrir a la historia de nuestras constituciones federales. Primero está la Constitución de 1824, que fue nuestra primera constitución, que fue federalista. Allá se estableció como método de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se hacía por medio de las legislaturas estatales, es decir, por medio de mayoría de los congresos locales. De allá nos vamos a la segunda constitución, que es las 7 leyes constitucionales de 1836, y allá se estableció que la elección de los ministros de la Corte se haría con el mismo procedimiento que aplicaba para el caso del presidente de la República, es decir, por medio de juntas departamentales. Luego sigue las bases orgánicas de 1843, que conservó el mismo método de elección que se estableció en la Constitución anterior, pero hubo un acta de reformas de 1847 en la cual se estaba previendo que a través de la ley reglamentaria respectiva, la elección de diputados, senadores, presidente de la República y ministros de la Corte se podía hacer por votación directa de la ciudadanía. Sin embargo, por diversos factores, esto no se llevó a cabo, esto es, no tuvo vigencia. De allá nos vamos a la Constitución de 1857, también federalista, en la que se estableció el método indirecto de elección de los ministros de la Corte. La población estaba dividida en distritos y por medio de voto escogían a electores que se reunían en un colegio electoral y hacían el nombramiento o la elección de los ministros de la Corte. Y es importante decir que cuando estaba vigente esta Constitución, se da el golpe de Estado de Victoriano Huerta, quien llega a la presidencia de forma espuria al derrocar al gobierno legal y legítimo de Francisco I. Madero. Y por tanto, en 1914 correspondía hacer la renovación de ministros de la Corte. Y Victoriano Huerta disolvió las cámaras, hizo una elección espuria de nuevas cámaras y reformó la Constitución para establecer que la elección de los ministros iba a ser ahora a través de una propuesta que iba a presentar el presidente de la República y que iba a votar y avalar el Senado, es decir, la Cámara de Senadores. Ojo de este primer antecedente de lo que vamos a ver más adelante. Ya en la Constitución de 1917 se estableció originalmente que la elección de los ministros iba a ser por mayoría absoluta del Congreso, que votaba una lista con las propuestas formuladas por las legislaturas locales, por los congresos estatales. De allá, en agosto de 1928 se hace una reforma, un poco antes del asesinato de Álvaro Obregón, quien iba a ocupar la presidencia de la República por segunda ocasión. Y fue cuando aparece por primera vez la intervención del presidente de la República, dándole la facultad de hacer los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte y que la Cámara de Senadores lo avalara por medio de votación. Y de allá nos vamos a diciembre de 1994 con Ernesto Zedillo, quien hace la reforma y establece en la Constitución lo que hasta el día de hoy está vigente, que el presidente de la República
presenta una terna a la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores por mayoría calificada hace el nombramiento de los ministros. Fíjese, lo que está vigente actualmente, que se estableció por medio de Ernesto Zedillo, tiene su antecedente en el gobierno de Victoriano Huerta, lo que hizo Victoriano Huerta. ¿Y qué es lo que se dispone actualmente? Que si pasara el término previsto para que la Cámara de Senadores haga la votación de esa terna y no lo hiciere, el presidente de la República tiene la facultad para nombrar unilateralmente de esa terna a la persona o personas que considere. O en el caso de que el Senado rechace la terna, el presidente de la República debe presentar una segunda terna. Y si esta también es rechazada, entonces el presidente tiene la facultad unilateral de nombrar a la persona que considere. Entonces, amigos y amigas, aquí cabe una reflexión. ¿Será de verdad cierto que el acuerdo político partidista de unos cuantos que son los senadores para obtener la mayoría calificada es más garantía de independencia de esos ministros que resulten electos? O peor aún, que si el presidente de la República los llegara a nombrar de forma unilateral, es más garantía de independencia de quienes resulten electos a que sean electos por el voto de la ciudadanía. ¿Tú qué opinas, amigo y amiga?